acecha los trenes. Acepté el turno porque pagaba mejor que cualquier escolta normal y porque, en el depósito, todos evitaban esa carpeta como si quemara. Me la dejaron sobre la mesa del comedor, entre vasos de café recalentado y formularios manchados de grasa. La hoja de asignación decía que debía acompañar un tren de carga desde el patio principal hasta el cruce industrial del valle, ida y vuelta, una noche completa. Nada raro. Lo raro era el sello, una marca gris, sin logotipo, solo una línea horizontal como tachón, y debajo una instrucción escrita a mano. Leer el protocolo antes de subir. Leí el protocolo ahí mismo, y sentí que el estómago se me apretaba, no por miedo inmediato, sino por esa vergüenza antigua de darse cuenta de que uno ya está metido en algo que no controla. El papel era delgado, barato, pero estaba escrito con una precisión que no era de un supervisor improvisado. Era un lenguaje de institución, de lugar donde la gente firma y obedece. No había bromas, ni advertencias vagas, ni dramatismo, solo reglas. Y lo peor fue que, mientras las leía, pensé en todas las veces que escuché chistes sobre estaciones fantasmas, desvíos viejos, rutas muertas. Pensé en lo fácil que era reírse cuando uno está a la luz del día, con gente alrededor. Esa noche estaba solo, y el papel no se reía conmigo. Regla 1. Antes de subir al tren, verifique que el reloj del andén esté funcionando y marque la misma hora que su reloj personal. Si hay diferencia, no la corrija, anótela y no mencione el asunto por radio. Regla 2. Durante todo el recorrido, permanezca en el primer vagón detrás de la locomotora o en la cabina si se lo permiten. No camine hacia el final. Si siente que el tren se alarga o que los vagones no terminan, vuelva al primer vagón sin mirar a los lados. Regla 3. Si el tren se detiene en una estación que no figura en mapas ni en la hoja de ruta, no descienda. No mire el letrero del nombre más de un segundo. Mantenga la vista en el riel y espere la señal de avance. Regla 4. Si ve personal ferroviario que usted no reconoce en el andén, no les hable primero. Si le hablan, responda solo con «recibido» y no entregue documentos, llaves ni herramientas. No acepte café, agua ni comida. Regla 5. Si en una parada no autorizada escucha golpes o siente vibración dentro de un vagón cerrado, no abra. Marque el vagón con cinta roja del botiquín y reporte «carga inestable» sin detalles. No use linterna dentro de ese vagón. Regla 6. Si la radio queda en silencio total por más de un minuto, no intente llenarlo hablando. Espere. Si la radio reproduce una voz que repite su frase exacta con retraso, no conteste. Desconecte el micrófono y mantenga el equipo encendido. Regla 7. Al regreso, si el tren pierde peso de manera evidente o la locomotora acelera sin esfuerzo, no pregunte. No revise manifiestos. Llegue al patio y entregue el protocolo firmado. Si falta algún vagón, nunca lo mencione. Volví a leerlas y me pareció absurdo, como si alguien hubiera mezclado seguridad ferroviaria con superstición. Pero el papel olía a oficina, a archivador, a tinta. No era un cuento de internet, era un documento para gente que tiene turnos, contratos, sanciones. Me vi a mí mismo firmando donde decía «conforme» y me dio rabia. De esa rabia que uno usa para no admitir que está nervioso. Firmé. No por valentía, sino porque ya estaba ahí y porque, a esa altura, el orgullo se parece demasiado a la necesidad. Poco después de las 11, me entregaron la credencial temporal y una linterna que no era de la empresa. Era vieja, pesada, sin marca, en el botiquín de la mochila, donde normalmente hay vendas y desinfectante, encontré un rollo de cinta roja, uno gris, y una hoja adicional sin membrete. Si ve una estación sin nombre, no la nombre. Nada más. Arriba, el supervisor ni siquiera me miró a los ojos. Me señaló la plataforma, me dijo que el tren ya estaba listo, y me recordó que el regreso sería antes del amanecer. No me explicó por qué, solo dijo que el maquinista ya estaba informado.
Eso fue lo último que me tranquilizó, que al menos yo no era el único con el papel en la mano. La locomotora estaba encendida, vibrando con paciencia. No era un monstruo, era una máquina vieja que había cargado demasiadas cosas y que, aún así, seguía cumpliendo. El maquinista me dejó subir a la cabina. No dijo su nombre. Yo tampoco. Nos saludamos con una inclinación rápida, como gente que no quiere abrir conversación para no abrir también otros temas. Tenía la cara seca, la barba de varios días, los ojos rojos de cansancio. Me mostró el tablero, la radio y una carpeta cerrada con un broche metálico. ¿Traes el protocolo?, preguntó. Asentí. Hazle caso, dijo. Y lo dijo con un tono que no era de chiste ni de superstición. Era el tono de quien ya vio qué pasa cuando alguien no le hace caso a un papel. Antes de partir, miré el reloj del andén. Funcionaba. Miré mi reloj personal. Había una diferencia pequeña pero real de unos pocos minutos. Sentí el impulso de ajustarlo, de corregir ese detalle mínimo para sentir control. La regla 1 me cortó el impulso como un cuchillo. No la corrija. Anótela. La anoté en una esquina del protocolo, con letra temblorosa. Me molestó obedecer algo tan simple, pero al mismo tiempo sentí alivio, como si obedecer me diera un borde donde agarrarme. Salimos del patio con lentitud. Al principio todo fue normal. Luces industriales, vías paralelas, depósitos de contenedores, perros a lo lejos, la ciudad quedándose atrás. Luego vino el tramo oscuro, el tramo donde las luces se acaban y solo queda el reflejo débil del metal y el movimiento. Pasamos por zonas donde el bosque se acerca a la vía y la noche parece más pesada, como si se apoyara sobre los vagones. En la cabina, la radio soltaba frases cortas de control, señales de avance, confirmaciones rutinarias. Yo respondía cuando debía, sin llenar espacios. Me obligué a respetar el ritmo del trabajo, a no inventar conversación. Cerca de la medianoche, el tren redujo velocidad sin que nadie lo ordenara por radio. El maquinista revisó el tablero, frunció el ceño y ajustó palancas con un gesto automático. Yo miré la hoja de ruta que me habían dado. No había parada en ese tramo. En la distancia, se veía un andén pequeño, un rectángulo de cemento y una estructura mínima, como una estación a la que le hubieran quitado todo excepto el derecho a existir. No había luces grandes, solo una lámpara blanca, fría, que parecía suspendida en el aire sin poste visible. La locomotora se detuvo con suavidad, como si el freno hubiera sido anticipado desde mucho antes. Se me secó la boca. La regla 3 me atravesó la cabeza. Estación que no figura en mapas, no descienda. No mire el letrero más de un segundo. Mantenga la vista en el riel. Había un letrero, claro, y lo peor fue que estaba limpio, como recién pintado, pese a que todo lo demás parecía viejo. Era una tabla con letras negras. No necesitaba mirarlo más de un segundo para saber que si lo leía completo, algo en mí iba a registrarlo como verdadero. Mis ojos buscaron las letras por inercia. El maquinista me dio un codazo corto sin mirarme. «Abajo», murmuró. Bajé la mirada al riel, a la grava, a los clavos, a las juntas. Me concentré en lo concreto, en lo que no cambia. Me obligué a respirar lento. La radio estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era un vacío. No se oía ni estática, ni interferencia, nada, como si el aire mismo se hubiera hecho sólido. En el andén había alguien. No vi una cara. Vi botas oscuras, pantalón de trabajo, el borde de una chaqueta. Alguien de pie, inmóvil, demasiado cerca de la locomotora. El maquinista mantuvo las manos quietas como si cualquier movimiento fuera un mensaje. Yo recordé la regla 4. No hablar primero, responder solo, recibido, si me hablan. No entregar nada, no aceptar nada. La persona habló, no una voz alta, no una amenaza, un tono plano con palabras claras. Documentos. Sentí la tentación de explicar, de decir que yo era escolta, que teníamos autorización. En lugares normales eso funciona. Aquí, lo normal no aplicaba. Respondí sin levantar la vista. Recibido.
El silencio que siguió fue espeso. No escuché pasos acercándose, pero sentí que la presencia estaba más cerca. La linterna vieja en mi mano parecía más pesada. El maquinista sin mirar levantó un dedo, señalándome que no me moviera. «Falta una firma», dijo la voz. Yo tenía el protocolo firmado, lo había firmado yo. El papel estaba en mi bolsillo. La voz no podía saberlo sin verlo. O sí podía, y eso era peor. Me mordí la lengua por dentro para no hablar de más. «Recibido», repetí. La persona no insistió. No gritó. No discutió. Solo dijo, «Entonces esperen». Y se quedó ahí, como si el tren fuera una cosa que se puede retener con la sola decisión. Pasó un rato, no sé cuánto. A esa altura, el tiempo se siente como una tela estirada. El maquinista miró su reloj. Yo recordé el desfase de la regla 1. Traté de no pensar si el tiempo que estaba pasando era el de mi reloj o el del andén. Sin aviso, la locomotora vibró distinto, como si la presión cambiara. La radio volvió con una frase corta, rutinaria, como si nada hubiera ocurrido. El maquinista soltó el freno y el tren avanzó. No escuché a la persona moverse. No quise mirar si seguía ahí. Me quedé con la vista clavada en el metal del riel que pasaba bajo nosotros y me obligué a no parpadear demasiado. Cuando la estación quedó atrás, el maquinista respiró profundo. Lo vi por el movimiento de su pecho, por la forma en que aflojó los hombros. «Esa no estaba en la hoja», dije, y me odié por hablar. Él no respondió de inmediato. Luego, sin mirarme, dijo, «Por eso te dieron el protocolo». Seguimos. Cada kilómetro me parecía un acuerdo silencioso con algo. Me repetía las reglas, una por una, como si fueran una lista de pasos para mantenerme en el cuerpo. Poco después de la 1 de la madrugada, sentí algo raro. El tren parecía más largo, no por los vagones, sino por la sensación de que el movimiento hacia atrás no terminaba. Miré por la ventanilla lateral y vi una fila interminable de contenedores oscuros, todos iguales, pasando como una pared. La regla 2 se instaló en mi cabeza. No caminar hacia el final. Si siente que el tren se alarga, vuelva al primer vagón sin mirar a los lados. Yo estaba en la cabina, en el punto más adelante permitido. Aún así, la sensación insistía, como una idea ajena. Por un segundo pensé que tal vez debía bajar y caminar por el primer vagón, solo para comprobar que todo estaba normal, para recuperar control. Esa es la trampa. El deseo de comprobar es el deseo de exponerse. Me quedé quieto. Miré mis manos. Me forcé a pensar en cosas mecánicas. Velocidad, señales, curvas. La sensación de longitud extra se mantuvo, pero aprendí a no alimentarla. Como quien ignora una comezón hasta que se va. Cerca de las 2, se anunció por radio una parada breve en un apartadero industrial. Esa sí estaba en la ruta. Un punto técnico donde el tren debía esperar paso. Cuando nos detuvimos, el silencio volvió a sentirse raro, aunque esta vez había ruido de fondo, el normal de una noche industrial. Vibración, metal enfriándose, algo de viento. Yo bajé al primer vagón, porque en ese tipo de paradas se revisan frenos, enganches, se vigila que nadie se acerque. El maquinista se quedó en cabina. El apartadero tenía un edificio pequeño, una caseta sin ventanas iluminadas. La luz era baja, amarillenta. No vi a nadie, y eso ya era raro en un sitio donde siempre hay guardias, aunque estén dormidos. Caminé por el borde, sin alejarme demasiado. El aire olía a aceite y a tierra mojada. Entonces lo sentí. Una vibración distinta, como un temblor suave, dentro de un vagón cerrado. Me quedé quieto. La regla 5 me cortó el pensamiento. Si siente vibración dentro de un vagón cerrado, no abra. Marque con cinta roja. Reporte carga inestable. No use linterna dentro. Me acerqué despacio al vagón desde donde venía la vibración. Era uno de los que llevaban contenedores sellados. Las puertas estaban aseguradas.
Nadie tenía motivo para tocarlas. La vibración se repitió, más marcada, como si algo del tamaño de un cuerpo golpeara desde adentro con paciencia. Tragué saliva. En un trabajo normal, eso significa que la carga se movió, que algo quedó suelto. En un trabajo normal, se abre para revisar. Esta noche no era normal. Saqué la cinta roja del botiquín y la pegué en el costado del vagón, haciendo una cruz amplia para que se viera. Me obligué a no apuntar la linterna hacia las junturas. Me obligué a no escuchar con la oreja pegada. El instinto de curiosidad me mordía por dentro como un animal. Volví a la cabina y tomé el micrófono. La radio tenía señal. Dije, con voz controlada: carga inestable, vagón marcado. No di número de vagón en cifras. No di detalles. No dije se oyen golpes. Me limité. La radio respondió con una frase corta, como si no le importara, como si ya lo supiera. Nos mantuvieron detenidos un rato más. El maquinista no preguntó. Solo me miró de reojo, y en su cara vi algo que me asustó más que la vibración. Alivio. Alivio de que yo hubiera marcado el vagón y no hubiera hecho lo peor. Reanudamos marcha. Las vías se internaron en una zona donde el bosque se cerraba y la señal de celulares desaparecía. Yo no pensaba en celulares, pero la ausencia de conexión en la cabeza hace que uno se sienta más expuesto, como si ya no hubiera testigos posibles. Apenas pasadas las 3, la radio se quedó en silencio total. No fue que dejaron de hablar, fue un corte absoluto. Sin ruido, sin interferencia, sin fondo. El mismo vacío de la primera estación, pero más largo. La regla 6 se me clavó. No intente llenarlo hablando. Espere. Me quedé callado. El maquinista también. El tren seguía avanzando. La noche afuera era una masa negra con manchas de árboles. Pasó más de un minuto. Lo sé porque miré mi reloj. El desfase con el reloj del andén se me volvió una obsesión. Me pregunté si ese minuto estaba ocurriendo aquí o en otro lado. La regla 1 me había dicho que no corrigiera la diferencia. Ahora entendía por qué. Tener 2 tiempos en la cabeza era una forma de mantenerse sujeto a algo. La radio volvió. Y lo que se escuchó no fue un control central. Fue mi voz. Repitió exactamente una frase que yo había dicho antes, con la misma entonación, el mismo ritmo. Carga inestable, vagón marcado. Se me erizó la piel bajo la camisa. La regla 6 estaba escrita para esto. No conteste. Desconecte el micrófono. Mantenga el equipo encendido. Mis manos se movieron solas. Desconecté el micrófono. El equipo siguió prendido. La radio repitió otra frase, también mía, de otra hora de la noche. Luego repitió recibido con mi voz. El maquinista no dijo nada, pero lo vi apretar la mandíbula, como si estuviera mordiendo una palabra para no soltarla. El tren parecía avanzar más suave, como si el riel estuviera aceitado. Luego, desde atrás, otra vibración. No solo del vagón marcado, de varios, como una cadena de movimientos suaves, no sincronizados, sino como si algo estuviera probando el metal en distintos puntos. Yo no miré hacia atrás desde la cabina. La regla 2. No caminar, no buscar el final. La tentación era humana. Comprobar, verificar, arreglar. El protocolo estaba hecho para quitarle a uno esa tentación, para obligarlo a sobrevivir a costa de su orgullo. A las 4, la hoja de ruta decía que debíamos entrar al cruce industrial del valle. Eso significaba luces, guardias, movimiento. Pero cuando llegamos al punto donde deberían aparecer las primeras señales, la noche seguía igual, sin postes, sin reflectores, sin edificios, solo riel y bosque. El maquinista bajó la velocidad y miró los indicadores con una concentración tensa. «Esto ya no es el tramo», murmuró. Yo sentí un frío que no venía del aire sino de la idea. Si nos habíamos desviado, ¿quién lo había ordenado? Nadie habló por radio. Nadie autorizó, y aún así, la locomotora obedecía como si el riel la llevara. Entonces, apareció otra estación. Esta vez, no era un andén simple,
Era una estructura más grande, con techo de lámina, bancas vacías, un reloj de pared roto y una iluminación blanca que parecía demasiado limpia para un lugar sin mantenimiento. Había un letrero más grande. La regla 3 me golpeó como puño. No mire el letrero más de un segundo. No descienda. El tren se detuvo. Y esta vez, en el andén, había varias figuras. No las conté. No quise. Vi uniformes ferroviarios que no reconocí, colores que no usaba la empresa. Vi reflejos de objetos metálicos en sus manos, pero no herramientas claras. Vi algo peor. Vi que todos estaban quietos, mirándonos como se mira una cosa que llega al lugar correcto. Una de las figuras se acercó a la cabina. Sentí su sombra contra el vidrio. Su cara estaba parcialmente iluminada por la luz blanca, pero no la miré de frente. Me obligué a mirar el riel, a la grava, a la unión. «Bajen», dijo una voz. La regla 3 decía no descender. La regla 4 decía no hablar primero, responder recibido si me hablan. No entregar nada. La regla 7 decía que al regreso no preguntara. Pero aquí aún no era regreso. Aquí era una estación que no existía. «Recibido», respondí sin levantar la vista. «Bajen», insistió la voz, y esta vez noté un detalle que me heló. Era mi voz. No exactamente igual, pero demasiado parecida, como una copia que aprendió. Sentí náuseas. El maquinista levantó una mano y me señaló el protocolo en mi bolsillo, como recordándome que las reglas eran lo único real. No bajé. La figura golpeó el vidrio con algo, suave al principio como probando. No hizo un ruido dramático, no hizo nada teatral. Solo un toque insistente, metódico, como quien revisa si una puerta está bien cerrada. Yo no miré su cara, no miré su mano. Me quedé mirando el riel y respirando como si respirar fuera un acto disciplinario. «Falta una firma», dijo la voz. «Falta tu firma». Yo había firmado el protocolo, pero comprendí algo. No hablaban de ese papel, hablaban de otra cosa. Hablaban de firmar una aceptación distinta, de bajar al andén, de entrar a la estación, de reconocer el nombre del letrero, de hacer real lo que no debería ser real. La estación no estaba en mapas. Si yo bajaba, si yo pisaba ese cemento, era como trazarla en mí. La luz blanca se volvió más intensa, como si el techo la concentrara. Sentí la garganta seca. Y entonces ocurrió algo que me quebró el control. Detrás de la cabina, desde el primer vagón, se escuchó un golpe interno, fuerte, seguido de una vibración que recorrió el metal como un escalofrío. La regla 5, no abra, marque, no use linterna dentro. Yo ya había marcado un vagón. Ahora era como si todo el tren estuviera respondiendo. La figura en el andén dijo, con mi voz, «Carga inestable», y lo dijo como burla, como si supiera que esa frase era mi única defensa. El maquinista apretó una palanca. La locomotora intentó avanzar. Por un instante no se movió. Sentí que el tren estaba detenido por algo más que frenos, como si el riel se hubiera vuelto una decisión ajena. Entonces, sin aviso, la locomotora se sacudió y avanzó. No con suavidad, con un tirón violento que me hizo golpear la pared de la cabina con el hombro. La estación se alejó por la ventanilla. Vi el letrero de reojo, y aunque no quise, mi mente intentó leerlo. Me obligué a cerrar los ojos un segundo, a romper el impulso. Cuando volví a abrirlos, el andén ya era una mancha blanca entre árboles. No sé cuánto tiempo pasó después. El tren avanzó por un tramo que se sentía demasiado largo, como si el bosque fuera una cinta infinita. La radio siguió encendida. El micrófono desconectado. A veces, del altavoz salía mi voz repitiendo frases cortas, como si estuvieran revisando mi vocabulario. Yo me quedé en silencio, sintiendo que cualquier palabra nueva que dijera sería una herramienta para ellos. Poco antes del amanecer, el tren por fin volvió a zonas con señales reales, luces industriales, cercas, torres. La sensación de alivio fue tan fuerte que casi me hizo llorar, y me dio rabia sentirme así por unas luces.
El maquinista redujo velocidad y entramos al patio principal. Ahí ocurrió lo último, lo que terminó de convencerme de que las reglas no eran un cuento. El tren entró demasiado fácil, como si no pesara. El maquinista miró los indicadores y parpadeó varias veces, como si el tablero estuviera mintiendo. Yo bajé al primer vagón y vi el espacio donde debería haber un contenedor. Faltaba. No un bulto pequeño, un vagón completo, uno de los intermedios. La formación estaba cortada, pero el enganche del vagón anterior estaba cerrado como si siempre hubiera sido el último. No había metal retorcido, no había señal de arrastre. Era una ausencia limpia. La regla 7 me golpeó, fría. Si falta algún vagón, nunca lo mencione. Sentí que mi lengua quería contar, quería denunciar. Quería decirle a alguien, se llevaron algo, o se quedó algo, o algo se soltó. Pero el protocolo no hablaba de robo, hablaba de omisión, de sobrevivir a costa de no nombrar. Volví a la oficina. El supervisor estaba en el mismo lugar, con el mismo café viejo. Le entregué el protocolo. Lo firmó sin leer como quien sella un trámite repetido. Me extendió un sobre con dinero. Yo lo tomé con manos que aún temblaban. ¿Todo normal?, preguntó como pregunta de rutina. Yo abrí la boca, y por un segundo estuve a punto de romper la regla 7. Estuve a punto de decir, falta un vagón. Estuve a punto de decir, hubo estaciones que no existen. Estuve a punto de decir, la radio me respondió con mi voz. Pero recordé la estación, recordé el letrero, recordé la forma en que mi voz salía de otra boca. Recordé que la ausencia del vagón era limpia, demasiado limpia, como un archivo borrado. Dije lo único que había aprendido a decir sin peligro. Recibido. El supervisor no pareció sorprendido. Solo asintió, como si esa respuesta fuera la correcta para cerrar el turno. Me señaló la puerta. Salí al aire de la mañana. El cielo estaba pálido, y la ciudad despertaba como si nada. Caminé hasta mi auto con la sensación de que el mundo estaba un poco torcido, como si el riel de esa noche me hubiera movido por dentro. Me senté, cerré los ojos, y sentí una vibración mínima en el asiento, como un temblor suave que venía de algún vagón que ya no estaba. Esa noche terminó, sí. El turno acabó. El dinero estaba en mi bolsillo, pero algo no se cerró. Desde entonces, cada vez que escucho una radio en silencio total, me quedo quieto sin querer. Cada vez que veo un reloj público marcando una hora distinta a la mía, no lo corrijo, aunque sea por costumbre, y hay algo peor. A veces, cuando estoy solo y repito una frase simple para probar mi voz, me parece escucharla de regreso, con un retraso mínimo, como si alguien todavía estuviera practicando cómo hablar como yo. No volví a aceptar ese turno. No por valentía, por miedo. Pero ese miedo no me protege del todo, porque entendí algo que me cuesta admitir. Las estaciones que no están en mapas, no necesitan mapas para existir. Solo necesitan que alguien las reconozca una vez, aunque sea con un segundo de atención. Y yo, por más que lo intento, no puedo estar seguro de no haber leído ese letrero, aunque sea por dentro. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.